polinomio de interpolación con n puntos exactos, ¿sí? Bien, la fuente de error, ¿sí? Fundamentalmente proviene de esta productoria. ¿Se acuerdan que vamos a la expresión del error? ¿Sí? El error tenía esta expresión, tanto es como para Newton. Entonces dependía de esta derivada de orden n más 1, evaluada en un y ese psi pertenecía al intervalo de interpolación, y esta derivada se acotaba con algún valor. Como la acotábamos, donde el módulo S se hacía, de esa n más 1, se hacía máximo. Acotación al margen, si les toca algo que tengan que acotar el error o hacer alguno, pueden usar, no es obligatorio, en de simbólico, ¿sí? Después en las clases de consulta lo vemos, vamos y evaluamos y todo eso. Si quieren lo podemos hacer. Nos armamos una funcioncita que derive polinomios y los puede evaluar después. ¿Sí? Bien, pero el problema fundamental es esta productoria. Esta productoria, fíjense que era el otro día, ¿no? Que es contraintuitivo. Uno dice, uy, si puntos ajusto mejor. Pero si tengo más puntos, lo que tengo es un polinomio de grado cada vez más alto. Fíjense que acá aparecen, estos son los puntos de interpolación. Vimos recién que pasaba si eran equiespaciados, porque uno puede obtener una expresión así elegante para acotar. Si fueran todos, si tuve cualquiera, pues a ver qué pasó. Lo que tenemos es un polinomio de grado muy alto. Supongo que tengo 10 puntos, entonces esta productoria me generaría un polinomio de grado 10. Por eso uno dice, uy, si agrego más puntos, mejoro la interpolación. Pero también, fíjense lo que pasa con el error. ¿Sí? Entonces, más allá de que yo después de esto tengo que calcular el módulo y todo eso, pero sigo teniendo el problema de este polinomio. Bueno, esto es lo que vimos, lo paso rápido, pues ya lo vimos. Todo para aquí espaciado, ¿sí? Y entonces tengo este problema. Bien, antes de entrar en el análisis de esto, es decir, yo lo que tengo que encontrar, si vieron esa productoria que queda, que es una productoria, esta productoria que tenemos acá, que es eso que genera ese polinomio de grado alto, lo que tengo que tratar es de encontrar si existe alguna distribución, obviamente existe, ¿no? Si lo vamos a decir, una distribución de puntos que la podríamos decir una distribución óptima. De tal manera que el error me amortigüe ese error. Pero además de amortiguarme ese error, lo que necesito es que va a aparecer un fenómeno, que ya hablamos el otro día, que se llama fenómeno de Runge, en los extremos. Vamos a ver que en las zonas centrales, ¿sí? Si tenemos muchos puntos, interpola bien, ¿sí? Hasta cierta cantidad de puntos, y en los extremos aparece este fenómeno que ahora vamos a ver en los gráficos. Pero necesitamos encontrar algún conjunto de puntos que, para un polinomio, cuando yo vaya aumentando esos puntos, ese fenómeno que llamamos de Runge lo vaya amortiguando. Entonces, veamos lo siguiente. Asumimos que, bueno, acá que tenemos esos puntos de interpolación y los puntos no necesariamente tienen que estar aquí espaciados, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es que estos X sub i tengan una distribución que me permita a mí optimizar ese error. Y optimizar el error quiere decir que el error lo podamos manejar, ese efecto que llamamos de Runge. La herramienta que vamos a utilizar son los que llamamos polinomios de Chebyshev, ¿sí? Y en particular lo que vamos a utilizar son, como distribución de puntos, las raíces de los polinomios de Chebyshev. ¿Qué forma tienen los polinomios? Fíjense que esto que tenemos acá, los polinomios de Chebyshev, los podemos ir generando con una relación de recurrencia
pero fíjense. Y ahora vamos a ver de dónde es el origen de estos polinomios. Fíjense, lo van a encontrar como Chebyshev, en vez de algunos lo escriben como Chebyshev y otros con T, acá, en vez de poner. Pero eso, bueno, debe ser la transliteración del ruso, seguramente. Entonces, fíjense que tenemos el T0, el T sub 0 de X vale 1, el T sub 1 de X vale X. Ahora vamos a ver cómo se generan. Y el T sub 2 es 2X cuadrado menos 1 y así. Y el T sub n más 1, fíjense que podemos encontrar una relación de recurrencia que va a ser 2X por el polinomio de Chebyshev de n, es decir, el n más 1 depende del anterior y del otro anterior, del n menos 1. Y esto es válido para n mayor o igual que 1. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo calculo las raíces de estos polinomios, yo acá tengo la raíz del polinomio de grado, bueno, obviamente el constante, tengo el de grado 1, el de grado 2, el de grado 3 y el de grado 4. ¿Sí? Me fijo, tengo acá graficadas las raíces. Fíjense que las raíces tienen una distribución muy particular. ¿Sí? Es como que se van acumulando en los extremos. ¿Sí? Bueno, yo voy a estudiar esas raíces y el comportamiento de los polinomios de grado alto. Y cuando hablamos de grado alto, hablamos de grados 6, 7, no muy alto. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con grados mucho más altos. ¿Sí? Pero tengo una distribución muy particular de puntos. Fíjense que antes estábamos hablando de puntos espaciados y ahora estamos hablando de esta distribución de puntos. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar esas raíces de los polinomios de Chebyshev. ¿Cómo se generan los polinomios? ¿Sí? Fíjense, tienen una... No vamos a ver de dónde sale esto, pero fíjense que tiene una forma muy particular. El polinomio de grado n de x de Chebyshev lo puedo generar como el coseno de n por el arc para n mayor o igual que 0. Dice que cuando n vale 0, tengo el coseno de 0. ¿El coseno de 0 cuánto vale? 1. Hacemos las dos primeras. Cuando n vale 1, tengo el coseno del arc coseno que es x. Bien, si lo pongo con n igual 2, hay que usar las identidades trigonométricas y sale. Y así uno se va construyendo, los polinomios de Chebyshev. ¿Sí? Y fíjense que, ¿cómo defino esto? ¿Sí? Yo defino que los polinomios de Chebyshev son el coseno de este argumento y x está entonces entre menos 1 y 1, que es el dominio, ¿no? Entonces, yo tomo módulo a esto, el módulo del polinomio de Chebyshev menor o igual que 1. Puedo ir generando los Chebyshev. Y el polinomio de grado n, en general, va a ser 2 a la n más ¿sí? Me iré generando el polinomio. Ahora, digo, a t sub n, porque después lo voy a necesitar. A t sub n de x lo voy a dividir a la n menos 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo al dividir el polinomio por 2 a la n? En este caso, el de Chebyshev. Voy a la pizarra. Voy un segundito a la pizarra. Lo que estoy haciendo es, se puede hacer un polinomio. Un polinomio, ¿cuál? ¿Sí? Tengo 3x cuadrado más 5x más 1. Tengo ese. Un polinomio. Se ve la Lo que pizarra. estoy diciendo ahí es dividir a este por 3. ¿Sí? Es como decir, bueno, defino un polinomio Rarza, ¿sí? Que es el polinomio que
pi dividido 3. Entonces, esto que me quedó, cuadrado. Pizarra. Oh, y ahora, a ver, bueno. Seno por n por el arco seno de x para n mayor o igual que 0. ¿Sí? Fíjense que cuando n vale 0, ¿sí? El coseno de 0 vale 1, que es este primer polinomio de Chebyshev. Cuando n vale 1, ¿qué tenemos? El coseno del arco seno de x, que es x, que es el segundo polinomio. Y así, para obtener esto, cuando n vale 2, ¿sí? Obtengo 2x cuadrado menos 1. Cuando n vale 2, obtengo 2x cuadrado menos 1. Lo que pasa que ahí, como tengo 2 por el arco seno de x y todo eso, tendría que aplicar identidades trigonométricas. Lo importante es que, sí, fíjense que el dominio de los polinomios de Chebyshev es para x entre menos 1 y 1. Bien, el módulo de los polinomios de Chebyshev, fíjense, si le tomo un módulo, es el módulo del coseno, así que eso es menor o igual que 1. Los polinomios de Chebyshev en general van a tener esta forma, t sub n de x por 2 a la n menos 1 por x a la n, y va a seguir. Entonces lo que voy a hacer es dividir el polinomio de Chebyshev por 2 a la n menos 1. Y voy a definir un nuevo polinomio de Chebyshev que lo llamo t raya. ¿Para qué hacía eso? A ver, voy a la pizarra. Lo que hice fue lo siguiente. Fíjense, esto vale para un polinomio cualquiera. ¿Y por qué pongo un polinomio cualquiera? Porque los polinomios estos, cualquiera, tienen una propiedad de la que yo voy a tomarme para verificar que la distribución óptima es la de Chebyshev. Un polinomio cualquiera, supongamos 3x cuadrado más 5x más 1, ¿sí? Me define un polinomio raya, definimos un polinomio raya que sea el p de x dividido 3. Entonces, ¿qué me da? X cuadrado más 5 tercios de x más 1 tercio. Este polinomio lo voy a llamar polinomio mónico. ¿Por qué? Porque tiene el coeficiente principal, es decir, el de la potencia más alta, es 1. Eso solo estaba escrito en la pizarra. Bien. Entonces, fijémonos, tenemos el polinomio de Chebyshev, que es su primer coeficiente, el de grado n, es 2 a la n menos 1. Dividimos por 2 a la n menos 1 y me queda un t sub n raya, que es el de Chebyshev dividido ese factor. Entonces voy a obtener que los t sub n raya son x a la n más teta. Es decir, hacemos que el coeficiente de la potencia mayor sea 1. Entonces, si graficamos los polinomios de Chebyshev y los de Chebyshev raya, digamos, vemos las gráficas, así como que están aplanadas, y la distribución de las raíces sigue siendo una acumulación de esas raíces sobre los extremos del intervalo. Bien. Entonces, ¿por qué yo lo quiero hacer mónico? ¿Sí? Bueno, hay una propiedad que la vamos a usar, no la vamos a demostrar, ¿sí? Que es la siguiente. Primero, las raíces de los polinomios de Chebyshev, eso sale de la definición, es fácil verlo, que tienen la siguiente forma. Donde, fíjense que dependía del coseno, donde se hace cero el coseno. En pi sobre 2, 3 medio de pi,
puedo girar para un lado o para el otro, pero tienen esta forma. En general pueden tener esta forma, las raíces, ¿sí? Coseno de 2j menos 1 sobre 2n por pi, donde n es el grado del polinomio, y j, ¿sí?, es el número de raíces. Voy generándome las raíces. Entonces, esta es la forma de la distribución que van a tener los puntos, porque a mí lo que me interesaba, dijimos, es la distribución de raíces de los polinomios de Chebyshev. Entonces, ahora, ¿cómo justifico que esa distribución de puntos es la óptima? Bien, hay una propiedad, ¿sí?, importante en los polinomios mónicos de cualquier grado, que la norma infinito, ¿sí?, la norma uno la puede pensar como una distancia, ¿no? Entonces, la norma infinito de los polinomios mónicos, cualquiera, ¿sí?, se dice que es el supremo. ¿Qué es el supremo? Uno tiene un conjunto acotado superiormente. El mínimo, ¿sí?, de las cotas superiores es el supremo. Si yo le calculo a cualquier polinomio de cualquier grado, en particular de grado n, esas cotas, yo sé que eso es mayor o igual que 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Sí? Pero ¿qué habíamos visto del polinomio de Chebyshev? Si yo le tomo el módulo, fíjense que le tomo el módulo a esto, ¿sí?, yo sé, fíjense, tómenle el módulo a esto, ¿no? Le tomo el módulo a t raya. Le tomamos el módulo a t raya y el módulo, ¿sí?, vamos a hacer la cuenta esa, porque es más lío decirla que si yo tengo t raya, es más lío decirlo t raya, dijimos que es igual a el polinomio de Chebyshev sobre 2 a la n menos 1. Si acotamos esto, ¿sí?, esto obviamente, abajo son números, así que, y esto es 2 a la n menos 1. Pero ¿qué vimos recién? Que como esto dependía del coseno, esto dependía del coseno, esto es menor o igual a 1. Entonces, esto es menor o igual que 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Sí? ¿Y qué dijimos de los polinomios mónicos de cualquier orden? ¿Sí? Si le calculábamos la norma. ¿Sí? Que esto era mayor o igual que 1. Profe, Sí. ¿qué sería la norma eso? Ahí vemos. 2 a la n menos 1. ¿Sí? ¿Está? Fíjense que los polinomios de Chebyshev es menor o igual que ese número, y cualquier otro polinomio mónico pasa esto. ¿Sí? Entonces, mi distribución óptima, esto es lo que me justificaría la distribución de los puntos de Chebyshev. La distribución de los puntos que son las raíces de Chebyshev. Los polinomios de Chebyshev forman lo que se llama un conjunto ortonormal completo. ¿Qué significa? Veamos, por lo menos verlo intuitivamente. Borremos acá. Un conjunto ortonormal completo, lo que significa que cualquier función en el intervalo de validez de esos polinomios, que dijimos que es entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, cualquier función la puedo escribir como una combinación lineal de los polinomios de Chebyshev en menos 1 y 1. Ahora, ¿qué significa que sean ortogonales o ortonormales? Yo puedo escribir, los polinomios de Chebyshev tienen esta propiedad, la integral entre menos 1 y 1 del polinomio su m de x por el polinomio su m, pero tienen una particularidad, tienen un peso.
¿sí? Estos polinomios tienen un peso. Yo tengo que hacer este producto, pero tienen un peso. ¿Sí? Diferencial X. Y esto es 0 si m es distinto de n. Pi si m es igual a n igual a 0. Esto se puede sintetizar en una sola cosa después, ¿no? Y esto creo que era pi sobre 2 si m es distinto de n, ¿no? Si m es distinto de n. La norma, si m... Ah, ¿y esto qué significa este peso? Fíjense que los polinomios de Chebyshev dijimos que valen entre menos 1 y 1, ¿no? Están definidos entre menos 1 y 1. Si esto es menos 1 y esto es 1, fíjense que el peso si gráfico este peso es cuando x vale 0, esto vale 1, y cuando me voy a 1 menos 1, ¿sí? Esto se va a infinito. Quiere decir que le está pesando, le está dando más peso a los valores que están en los extremos del intervalo. Y eso, no sé, lo deben haber visto en matemática D. Esto es lo que define un producto interno, ¿sí? Y entonces, si m y n son iguales, esto lo que les da es la norma al cuadrado. La norma es como la distancia entre los dos polinomios. Entonces uno puede calcular la norma al cuadrado. Pero como no vieron norma en matemática C, no me quiero meter mucho. Pero es como una distancia, ¿no? Como que estoy calculando la distancia entre las dos funciones. Pero uno puede definir los polinomios de Legendre, por ejemplo, son válidos también entre menos 1 y 1, no me acuerdo el rango de los polinomios. La cuestión es que los polinomios de Legendre, ¿sí? Son estos, pero el peso vale 1. El peso vale 1. Le da el mismo peso a todos, como que tiene una constante. Pero que sean ortogonal completos quiere decir que cumplen esto. Si son ortonormales, lo que tengo que dividir es por la norma, de tal manera que el producto me va a dar 1. En vez de darme pi sobre 2, me va a dar siempre 1. ¿Sí? Bien, uno dice, bueno, que los polinomios no me puedo mover. Si uno podría usar los polinomios de Chebyshev y hacer un cambio de variables. Si uno tuviera, por ejemplo, una integral entre a y b, uno puede cambiar el límite de la integral y llevarlo a menos 1 y 1. Porque uno estos polinomios son válidos, ¿sí? Están definidos, perdón, entre menos 1 y 1. Bien. Entonces, tenemos los polinomios de Chebyshev, los dividimos por 2n más 1, 2 a la n menos 1, perdón, y entonces vemos que tiene esta propiedad. Y cualquier otro polinomio mónico, fíjense lo que pasa, que es mayor o igual que 1 sobre 2 a la n menos 1. Entonces, esto sería, desde el punto de vista de la norma, lo que nos justifica utilizar los polinomios de Chebyshev. Entonces, estos x0, x1 a xn, ¿sí? En vez de ser una distribución x espaciada o cualquier otra distribución, la distribución óptima son los puntos estos, tendrían que ser raíces de los polinomios de Chebyshev. En particular, entonces decimos que la distribución óptima es la de Chebyshev. Y si calculamos el error, fíjense que nos queda 1 sobre 2 a la m sobre m más 1 factorial. Esto es la cota de error en la distribución de Chebyshev. Y esta es la cota de error en una interpolación con distribución aquí espaciada, la que habíamos calculado antes. Fíjense que acá estoy dividiendo, además de dividir por 2 a la n, ¿sí? Fíjense que estoy dividiendo por n más 1 factorial, ¿sí? Así que por eso el error va a ser menor. Ahora vamos a ver el efecto de esto. ¿Qué significa hacer todo esto? Esto no se lo vamos a pedir, ¿eh? Esto es la justificación casi intuitiva, ¿no? Porque no demostramos esto. Pero es la justificación de por qué uno usa la distribución de puntos de Chebyshev.
como una distribución optimal. Fíjense el error en la cota de error para un caso y para el otro, ¿no? Para la distribución equiespacial y para la distribución de Chebyshev. Fíjense que está dividiendo por n más 1 factorial, y acá divide por n más 1, y además acá está 2 a la n, ¿no? Bien, entonces veamos cuál es el efecto. Ahora, esperen que tengo que abrir otro Power. Ahí está. ¿Cómo me puedo generar los puntos de Chebyshev? Si los puntos de Chebyshev me los puedo generar, ¿no? Con la expresión que habíamos visto recién, x sub j igual a coseno de 2j menos 1 por pi sobre 2n. Bueno, me voy generando los puntos. Ahora, geométricamente, ¿cómo me los puedo armar? Bueno, fíjense, tengo una semicircunferencia, un semicírculo de radio 1, ¿sí? Que va entre menos 1 y 1. Y me genero una distribución equiespacial de puntos sobre ese círculo, que son estos puntitos rojos. Y los proyecto sobre el eje X, ¿sí? Estos puntos verdes, la proyección de estos puntos equiespaciados sobre el eje X son estos puntos verdes. Estos son los puntos de Chebyshev, ¿sí? Son las raíces de los polinomios de Chebyshev, una manera geométrica de calcularlos. Y esto lo que nos permite ver claramente es, ven que en el centro están más espaciados y se van acumulando hacia los extremos. Eso es como decir que la grilla, yo acá no necesito tanto refinamiento, necesito más refinamiento en los extremos. Y esa es la particularidad que tienen los puntos de Chebyshev, ¿sí? Esa acumulación de puntos en los extremos me permite evitar lo que llamamos efecto de Runge. Fíjense qué es lo que pasa. Veamos. Acá tenemos una función que es 1 sobre 1 más x cuadrado por 5, una cosa así. La cuestión es nuestra función original, ¿sí? Que es la función negra, y nuestro ajuste polinómico es el azul. Y los puntos a interpolar son esos puntos rojos. Acá tenemos una distribución equiespaciada y 5 puntos de Chebyshev. Con 5 puntos no pareciera que hubiera demasiado problema. Y fíjense el error. La escala está ampliada, ¿no? Fíjense, lo que decíamos siempre es que el error en los puntos de interpolación tiene que ser 0, por eso tiene esta forma. Fíjense que por donde pasa o en las condiciones de interpolación, el error vale 0. Y estas curvas lo que nos muestra es cómo va variando el error en puntos intermedios entre los puntos de interpolación. Tanto para el caso equiespaciado como, fíjense el error en Chebyshev, ¿no? Que no aparecen, fíjense que sobre los extremos, cómo disminuye el error, ¿no? Fíjense, entre menos 1 y 0,6, ¿sí? Como qué alto, digamos, respecto de Chebyshev, el error es mucho más alto. Acá la distribución es equiespaciada, acá tiene una distribución de Chebyshev. Bien, vayamos aumentando los puntos. Profe, ahí en el primero que mostraste, ¿son distintos puntos de interpolación? Porque valen 0 en distintos lugares. La distribución de Chebyshev y el otro son equiespaciados. Pero el error, fíjate que el error en los puntos por donde pasa es 0. Acá tenemos los puntos de Chebyshev, que son raíces del polinomio de Chebyshev. Y acá digo, en el intervalo entre menos 1 y 1 los hago equiespaciados. Ah, claro. ¿Sí? Fíjate que acá tengo 6 puntos de equiespaciados y acá tengo 6 puntos de Chebyshev entre menos 1 y 1. Bien, aumentemos la cantidad de puntos. Fijémonos qué pasa con n igual a 10. Bueno, acá empiezan a aparecer esto que aparece acá en las esquinas, ¿sí? Estas oscilaciones grandes, ¿sí? Es lo que llamamos fenómeno de Runge. ¿Sí? Y eso es debido, vieron esa productoria que aparece, x menos x1, x menos. El error se va acumulando hacia los extremos. Y fíjense que lo que decíamos era que en el centro, ¿sí? En el centro
siempre el ajuste era mejor. Si nos fijamos en el error, fíjense que para 10 puntos equiespaciados, el error en el centro es mucho menor que el error en los extremos, ¿sí? Y eso es debido a ese polinomio de grado alto. Ahora, fíjense que el error máximo acá es de 1,2, y en Chebyshev el error máximo es de 0,07. Fíjense cómo cayó el error. Ahora, fíjense el efecto de tener puntos acumulados hacia los bordes. Es decir, que los polinomios de Chebyshev, vieron cuando hicimos el producto interno, que mostrábamos que eran ortogonales, tenían un peso, que era 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Dijimos que le estaba dando más peso a los puntos extremos. Vieron que los puntos de Chebyshev, ¿sí?, se acumulaban sobre los extremos. Esto lo que nos permite es darle más definición al extremo. Bien. Entonces, para 10 puntos, fíjense el fenómeno de Runge, cómo aparece cuando los puntos son equiespaciados, y cómo crece el error en los extremos, a pesar de que en el centro, ¿sí?, los puntos, ¿sí?, ajustan bastante bien, pero en los extremos empieza a aparecer ese fenómeno. Y comparémoslo con n igual 10 para Chebyshev. Ven que ajusta muchísimo mejor, y fíjense, a la misma escala, el error en uno y el error en otro. Bien, sigamos aumentando los puntos. Total, la cuenta la hace el programa. Fíjense para 15, cómo ajusta bien en el centro, pero el error en los extremos sigue creciendo. Y fíjense para 15 con Chebyshev. Prácticamente, miren el error. Bien, sigamos aumentando los puntos. Pongámosle 20. Fíjense que ya para acá sigue pasando casi por todos los puntos. Perdón que está bien en el centro, pero en los extremos el error se disparó. Sí. ¿Se me oye, Ale? Sí. Que nos quería marcar que, fíjense que una cosa que era intuitiva, que era a medida que tengo más puntos, interpolo mejor, eso se puede ver en Chebyshev. Fíjense que a medida que fuimos agregando puntos, fue interpolando cada vez mejor Chebyshev. En cambio, con puntos equiespaciados, el error intrínseco de la interpolación empieza a hacerse cada vez más grande. Sí. Dale, sí. Y eso, que si elegimos bien la información, o si disponemos de buena información, cuantos más datos tengamos, cuanto más alto es el grado del polinomio, se puede armar un polinomio de grado alto, que el error sea chico, pero con puntos, con información específica, con una información cualquiera, ya sea equiespaciada o con datos cualesquiera. Cuanto más puntos tengan, van a ver ese fenómeno de Runge en los extremos. Dale. Y fíjense el error, ¿no? El error máximo en Chebyshev para 20 y el error máximo ya se disparó, no tiene sentido. Pero siempre es 0 el objeto de interpolación. ¿Sí? Bien, aumentemos los puntos. Bueno, estos son los errores ampliados, ¿no? Esto, fíjense que es lo mismo de antes, 20 puntos, pero con los errores. Bueno, fíjense que para Chebyshev siempre es 0 por los puntos de Chebyshev. ¿Sí? Esto es esta gráfica de acá de Chebyshev 20 ampliada. Fíjense la forma que tiene, ¿no? Le cambié la escala. A la misma escala esto ni se ve. Pero ven cómo en los puntos intermedios siempre los errores crecen. Bien. Esto era para 20 puntos. Para 30, ¿sí? Y ahora vamos a 40. Ni siquiera interpola equiespaciados. Y ya 70 no interpola. Fíjense que ya ni siquiera pasa por los puntos, ¿no?
Y para 70 ya también Chebyshev no nos sirve. Si para un número alto no nos sirve ni uno ni el otro. ¿Sí? Era lo que uno creía que, bueno, para un número alto, que Chebyshev no sirve para un número relativamente alto. Pero ya para un número muy alto, ni siquiera Chebyshev. Sí, ya ni siquiera pasa por los puntos de interpolación, ya ni siquiera interpola, ya hace cualquier cosa. Bien. Una cosa que... A ver, ¿dónde está? El tema de los... Si se fijan, fíjense un polinomio con puntos. Ven que un polinomio, fíjense, esto es un polinomio de grado, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un polinomio de grado 9. Y fíjense, los extremos siempre puedo tomarle el módulo y me quedará algo, una especie de función, o me queda una función par. Sí, pero los extremos siempre, fíjense cómo crece en los extremos. En cambio, si pongo una distribución de Chebyshev, fíjense el mismo polinomio de grado 9, pero con una distribución de raíces de Chebyshev. ¿Sí? Esta sería la diferencia para un polinomio de grado 9. Fíjense, para 4 y 7, ven que siempre en los extremos, los polinomios de grado muy alto, cómo crecen en los extremos, ¿no? Fíjense, para 15 y 20 todavía más. Y fíjense el centro, que es bastante parecido. Bien, eso quería mostrarlo. Bueno, como resumen de esto, lo que tenemos es que la distribución de puntos de Chebyshev, claro que uno se podría preguntar, bueno, pero si estoy tomando medidas experimentales, obviamente esto no lo puedo tener, ¿no? Esto lo puedo hacer en forma teórica y decir, bueno, la distribución óptima es la de Chebyshev, ¿sí? Pero bueno, si uno está tomando, tiene lo que tiene es una tabla de datos experimentales, raramente podría tener una distribución de Chebyshev, hay incluso equiespaciados, ¿sí? Por eso está bueno también la tabla de diferencias divididas de Newton. Y lo que se tienen, ¿cómo se llama? ¿Te acordás? Bueno, cómo calcular el error tanto para Newton como para Lagrange, que tienen la misma forma de error. Ahora, esto que veíamos acá, sí, que para un número alto era interpola, eso es lo que vamos a ver el martes, ¿sí? Que es lo que se llama trazadores lineales o splines. Lo que nos permite es dividir el problema en problemitas, bajo ciertas condiciones. Entonces, si dividimos el problema, como vieron que decíamos, intuitivamente uno dice, claro, si pongo un polinomio de grado alto, si agrego muchos puntos, mejoro la interpolación. Y vemos que no, que agregar muchos puntos nos produce el fenómeno de Runge. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, entonces yo lo que sé es que puedo utilizar polinomios de grado bajo. Entonces puedo utilizar polinomios de grado 2, de grado 3. Y eso no produce este fenómeno. Entonces yo lo que puedo hacer es dividirme el problema en problemas de polinomios de grado bajo. Pónganse este problema, dividirlo en problemas de este que tenemos de 30, no vamos a un polinomio de grado 30, pero un polinomio de grado más bajo, como hace este de 10, me lo divido en polinomio de grado 2, o supongamos de grado 3, que tenga un número. ¿Sí? Entonces yo este fenómeno no lo voy a ver, el de Runge. Pero si yo tengo varios polinomios de grado 3, tengo que ponerles condiciones para coser esos polinomios. ¿Sí? Bien. Entonces, eso lo que hace es agregar un grado de complejidad, que tengo un sistema de ecuaciones grande, ¿sí? Porque voy a tenerle que poner condiciones en los bordes, condiciones en las derivadas, dependiendo del grado del polinomio, ¿qué condición le pongo? Si uso polinomio de grado 2, le tengo que poner condición en la derivada primera. Si uso polinomio de grado 2, condición en la derivada segunda. ¿Y qué significa
que la derivada primera y la derivada segunda, los puntos donde se tocan esos polinomios sean iguales. Bueno, eso lo vamos a discutir el martes. Ese tema es el que decía Matías, es que lo vamos a ver, pero la primera fecha no lo vamos a tomar, ¿sí? Bueno, lo que vamos a tomar es hasta lo que viene fenómeno de Runge y distribución de puntos de Chebyshev. Hasta ahí. Bueno, Matías, no sé si vos tenés algo para agregar. Bueno, listo. Bien, pero esto, fíjense que esto es teórico, ¿no? Lo que decíamos. Si tenemos datos experimentales, no vamos a tener una distribución de esta, ni siquiera aquí espacial. Pero sí podemos armarnos la tabla de diferencia de divididas, y el error, vieron que hoy charlábamos, que está relacionado la derivada de orden n más 1 con la diferencia dividida de orden n más 1, así que ese dato lo podemos tener, por más que tengamos una tabla, porque la tabla no nos dice qué tipo de distribución tienen los puntos, si son equiespaciados o si son, ¿cómo se llama? Si son equiespaciados o si tienen una distribución de tipo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta de esto. Hasta acá es el parcial. ¿Sí? ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. Bien. Esto de Chebyshev, ¿lo vamos a hacer computacionalmente de alguna manera? Chebyshev no es una manera de interpolar, sino es una manera de elegir la información con la cual después voy a interpolar. O sea, es una manera de elegir los valores de X y de Y. Después, la interpolación se hace con los métodos de Newton, de Lagrange, de Van der Monde, con lo que sea. Y para armar los valores de esos X u Y, ahí está la fórmula, ¿no? Del coseno. La fórmula que mostraba. Ale, ¿tenés ahí ya que compartí la...? Sí, iba a hacer eso. Con esto lo pueden hallar. Esa fórmula, esa que está ahí. Uy, ya. Vamos a ver. Sí, acá tienen. En esa fórmula tendríamos que poner el valor delegado y el número de la cantidad de raíces que tiene el polinomio, ¿no? Sí. Ale, si no, deja de compartir. Yo comparto pizarra. Dale. Se escuchaba con eco. Sí, pues salía por los dos lados. Para que, ¿sabes qué? Para dejar de compartir acá hay que salir. ¿Se ve la pizarra? Sí, profe. Genial. Bien. Entonces, fíjense, la fórmula que decía, ahora, los XJ son coseno de 2J menos 1 por pi sobre 2n. Esto, cuando teníamos n más 1 puntos, un polinomio, en realidad este n, disculpen, acá deberíamos llamarlo un n grande, porque estos son los n puntos que tengamos. Porque este valor de j va a ir de 1 hasta n. Esas son
los n valores que tengo para un polinomio de grado n. Mati, en la filmina no decía que iba desde 0 a n. Sí, probablemente acá tenía un j más 1. Entonces, sí, de 0 Igual hasta, de si 0 es hasta 0 no n. podría valer La 0 filmina probablemente estaba trabajando, sí, con la notación desde 0 hasta n. Fíjate que esto hace que tengas n más 1. A ver, entonces me voy a abrir En la mina, el de abajo, el n de 2n es el grado del polinomio, dice. A ver. ¿Dónde está? Acá. Sí. Ay, calmalo, Néstor. Sí, Tómate un... a ver, para estar seguro voy a fijarme en el programa. Porque ahí sé que. Porque la filmina no recuerdo si. Pasa que si vale 0 no te quedaría algo dividiendo por 0 después. No, porque es el J el que vale 0. Es Tenés razón. este acá arriba. No dije nada. Este de acá arriba. Estaba buscando acá este programa. Pues si J vale 0, te queda, ¿qué te quedaba? Que no me acuerdo la expresión. Pi sobre 2n. Claro, y si el polinomio es de grado 2, te queda pi sobre 2 y... Espera, porque... Eso depende de cómo vos vayas armándolo. ¿Dónde está? Si J vale... Sí, porque yo acá en la filmina en una puse 2J menos 1 y en la otra puse 2J más 1, pero eso depende cómo lo cuentes. Sí, ahí no me di cuenta, fui incoherente ahí. Pero es lo mismo. En una empieza desde 1 y en la otra empieza desde 0. Yo lo tengo como la cantidad de puntos. Lo que tiene es poner como está en la filmina, que te los deja ordenados de una manera que los va calculando creo que desde el primero hasta el último, y el último en realidad pone, en vez de poner pone este valor, pues es cíclico esta evaluación del coseno. Bien. Acá. Bien, defino esa expresión, coseno de 2j menos 1 por pi sobre 2n, siendo n la cantidad de puntos. Fíjense, n mayúscula, cantidad de puntos. Eso me va a dar justamente, va a generar valores, los n valores. Está bien, entonces si es menos 1, le ponemos que arranca desde 1, y si es más 1, le ponemos que arranca de 0. Exactamente. Okay. Exactamente. Y ahí tiene, y esto va a generar, fíjense que este pequeño bucle genera un vector que tiene en sus x o mejor dicho, en sus componentes, sus elementos, los valores de las coordenadas de los puntos de Chebyshev. Los da vueltas, como les decía, los ordena desde el coseno, es una función decreciente desde
Uy, no sé, bueno, está. Profe, ¿podés entonces, si es un J-1, el n de abajo mayúscula es el grado del polinomio o qué? No, es la cantidad de puntos. Acá los tengo como la cantidad de puntos. Y entonces es n más 1, o sea, el grado del polinomio más 1. Claro. Está bien. Entonces, Pasa que generalmente el dato con el que, si bien simbólicamente por ahí es más representativo hablar del grado del polinomio, computacionalmente es más práctica la cantidad de puntos. Pues es un número que se extrae generalmente, vos eh, eh, no cuando elegís la cantidad de puntos es una cantidad de datos que levantaste de algún lado. Eh, o si tenés un vector con datos, lo que es fácil sacar de ahí es la cantidad de puntos. Y te manejas después ya todo en referencia a la cantidad de puntos, más que el grado del polinomio. Es bueno saber, bueno, según qué cantidad de puntos, de qué grado va a ser el polinomio, pero a la hora de trabajar computacionalmente termina siendo más expeditivo hablar de la cantidad de puntos. genial, gracias. Mira. Bueno, como les decía, como quedan, el coseno es una función decreciente. Fíjense que esto, el argumento acá de esto va a ir cerca, va a ir, digamos, decreciendo desde 0 hasta, está recorriendo el coseno, está haciendo esta parte del coseno, desde casi 1 hasta menos 1. Entonces, los valores de estos x quedarían ordenados decrecientemente. Que a la hora de interpolar es indistinto. Cuando interpolamos no importa en qué orden están dados los pares ordenados, lo que importa es lo que contienen esos pares ordenados. Pero para tener un vector ordenado solo por tradición de tenerlo ordenado, que se puede flipar, con flip X le cambia el orden al vector. Lo que empieza, arma un nuevo vector que empieza por el último y sigue hasta el primero. Lo que van a tener en cuenta es que esta expresión genera puntos entre menos 1 y 1. La imagen del coseno, los valores de un coseno, son números entre menos 1 y 1. Si ustedes van a integrar, si ustedes van a interpolar en otro intervalo, van a tener que hacer una traslación. Y hacer una traslación es muy simple. Si ustedes tienen una distribución de puntos entre menos 1 y 1 y quieren una distribución de puntos en un intervalo AB cualquiera, lo que vamos a ver es la ecuación de la recta, para que, dado un valor cualquiera el intervalo menos 1, 1, vaya a esta recta. Y una distribución lineal preserva las proporciones, porque lo que tiene digamos, lo que nos ayuda en la distribución de Chebyshev a la hora de interpolar es esa distribución relativa de valores que se pone más junta hacia las puntas. Lo que importa de esta distribución de valores es la distancia relativa entre los puntos. Y una transformación lineal preserva esas distancias relativas. Entonces,
lo que lo va a hacer es quizás estirarlas y trasladarlas. Entonces lo que hay que armar es la ecuación de la recta. Fíjense, pendiente, delta i sobre delta x, esto es b menos a sobre 2, y tenemos que, tomamos qué sé yo, un punto, el punto menos 1, esto es t menos a es igual a m b menos a sobre 2 por x menos 1. Terminamos t, esto es b menos a sobre 2 por x más b menos a sobre 2 más a. Le cambia la escala, este es el cambio de escala, la pendiente, y esta es la traslación, que nos va a llevar del intervalo, el cambio de escala va a hacer que esto que tiene ancho 2 o largo 2 tendrá el largo que tenga esto, y va a estar centrado en el punto medio de este intervalo, sea el intervalo que sea. Entonces, usando dando esta sentencia, para los valores que calculamos de x, bueno, háganle esta operación. Definimos las variables a y b, o el intervalo que nos interesa, y podemos tener una distribución de Chebyshev en el intervalo que sea. Eso es lo que está acá. Acá, bueno, esta justamente A siendo A menos 1 y B1, esto no cambia nada, lo deja tal y como está. Bien, ahí tiene, está la expresión. O sea que A y B van a ser los extremos del intervalo al que quiero cambiar. Exactamente. Ah, ok. La expresión con los cosenos, con la expresión del coseno me genera valores entre menos 1 y 1, después transformo al intervalo que quiera. Profe, Sí, entonces, por ahí la gran utilidad de esto sería, por ejemplo, en ejercicios como el 4 de la práctica 3, de que tenemos que aproximar una función con un polinomio, elegir los puntos que vamos a interpolar con esto. claro, por ejemplo, exactamente, si vos tenés libertad de dónde elegir los puntos, si podés elegir los de Chebyshev, buenísimo, es lo mejor que puedes hacer. ¿Y cómo sería? O sea, Chebyshev funcionaría que le doy, no sé, un conjunto de puntos y me devuelve los que son los de Chebyshev, o no, En realidad, un funciona así. intervalo. Fíjate que vos lo que querés generar es esta distribución de puntos en el intervalo AB. Entonces, si vos quisieras armar Chebyshev como una función, lo interesante sería, bueno, yo te doy el intervalo AB, vos devolveme el vector de puntos X que tiene la distribución de Chebyshev en ese intervalo. Bien. Que creo que esto no lo hace. Esto creo que lo genera, pero no es una función. Fíjate, esta no es función. Pero vos pensá en que mirá, ejercicio, cómo hacer una función que ustedes tienen que hacer esto. Una función que devuelva un vector X, y le dan de argumento un intervalo AB. Tres argumentos, perdón. O sea, ¿cuántos puntos? ¿De qué largo es este vector? ¿Cuántos puntos querés que te den esta distribución?
1 punto, 2 puntos, 25 puntos. Entonces, otro parámetro interesante de esto es, bueno, quiero n puntos. Vamos usando el n mayúscula para los puntos. Tu función tiene 3 parámetros, 3 argumentos. Entonces, el intervalo AB y cuántos puntos. Y me tiene que devolver un vector que en sus componentes tenga la distribución esta de Chebyshev. Esto de cuántos puntos lo puedo regular en el ciclo for, hasta cuándo quiero que me repita. Claro, fíjate que exactamente, esto que como yo en mi programa lo defino adentro del programa, n es, fíjate, termina siendo 16. Pero fíjate, esta parte no estaría dentro del programa. El programa empezaría acá abajo. Claro. Y terminaría acá. Así, el programa sería esto. Bueno, ya no se lo muestro más. Profe, el vector X que te devuelve, sí. Cada componente del vector, ¿cómo son los números? Porque los números no son en X y en Y. No, cuando tengo para interpolar, sí, necesito, cuando yo después, ustedes tendrán su rutina interpoladora, que con el método que sea, Lagrange, Newton, Van der Monde, tienen una función que interpola, que si les devuelve, si ustedes le dan un vector X y un vector Y, les devuelve los coeficientes del polinomio que interpola. Ustedes tienen una función que hace eso. Chebyshev lo que hace es, bueno, generar los puntos X. Eso es lo que hace Chebyshev. Decirte, bueno, ¿quiénes van a ser X? Vos después necesitas, una vez que tenés estos... una vez que tenés este vector, estos valores que salen del coseno, vos después necesitas generar el vector Y con necesitas tener una función, alguna f que vos ya conocés y la evaluás. Eso es lo que tiene Chebyshev, que, qué sé yo, tus funciones, por ejemplo, queremos integrar, queremos hacer una, que ahora cuando veamos después integración vamos a ver cómo esto que voy a hacer yo ahora se puede formular sistemáticamente. Pero quiero calcular la integral de una distribución gaussiana, e a la menos x cuadrado. Quiero hacer esta integral. Primitiva, bien, gracias, no la van a no tiene primitiva analítica. Su primitiva es la función integral, gran valor. ¿Cómo integres? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo evalúo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se interpola la función y se integra un polinomio. Un polinomio es una pavada de integrar. Entonces, como esta es una función que yo conozco, yo tengo mi f de x, perfecto, yo tengo una expresión, yo lo puedo evaluar. Ustedes pueden meter en la calculadora x elevarlo al cuadrado y elevar e a ese número. Son todas operaciones que ustedes pueden hacer. Entonces yo puedo evaluar f en los puntos que se me ocurra. ¿Y dónde entraría en juego la traslación? Esto sería si fuese una distribución gaussiana de algún sigma y de algunas medias. Pero fíjate que si vos conocés la función, la podés evaluar, entonces
podés interpolarla, decir, bueno, quiero hacer una interpolación, quiero hacer una buena integración. Entonces voy a interpolar con 20 puntos. Vieron que como vimos que 20 puntos se comportaba bastante bien la interpolación con distribución de Chebyshev. Entonces nos generamos 20 puntos en el intervalo -1, 1, que van a estar más puntos hacia los extremos. Y una vez que tenés esos 20 puntos, evaluás esta función. Esto sería exponencial de menos x al cuadrado. Fíjense que puse punto cuadrado. Punto potencia. ¿Por qué? Porque quiero terminar con un vector que tenga, x, que tenga los x y un vector y que va a tener e a la menos x1 cuadrado, e a la menos x2 al cuadrado. Termino con un vector así. Cuando hago el punto operador. Usar el punto antes de la potencia, de la división, de la potenciación, perdón, el producto, la división y la potenciación, lo que hace es hacer esta operación componente a componente. Entonces, componente a componente eleva al cuadrado. La exponencial, las funciones intrínsecas de MATLAB, exponencial, logaritmo, coseno, seno, todas las trigonométricas, hacen esto, lo hacen componente a componente. Entonces, esta sentencia, bueno, no tendría esta parte, haría esto nada más en el programa. O más que en el programa, en la consola, en el command window, genero mi vector de x con esta función, llamando esta función, genero mi vector de y evaluando ese vector de x en la función que quiera. Y después, teniendo esos, ahí tengo mis valores para interpolar. Estos son los que le voy a alimentar a la rutina que interpola. Si ahí eso aclara las dudas. Profe, Sí. última pregunta. Entonces, en un intervalo, por ejemplo, -1, 1, los puntos de Chebyshev van a ser siempre los mismos, o sea, no dependen de otra cosa más que del intervalo. Exactamente, los puntos de Chebyshev es una cosa que está fija, tal cual. Dado un intervalo, estos son los puntos de Chebyshev. Y la cantidad. No es los puntos, los puntos de Chebyshev, cuando elegís 3 puntos, no es que cuando elegís 4 son los 3 anteriores y uno más. Son otros 4 distintos. Pero 4 puntos de Chebyshev son siempre los mismos 4 puntos de Chebyshev. Buenísimo, gracias. Bueno, sí, ya son Bueno, 12 sí. pasadas, cortamos aquí. Nos vemos el lunes a las 10 en el aula principal, después vemos. Claro, y después nos repartimos. Dale. Sí. Bueno. Listo. Bueno, nos vemos, Matías, en un rato. Dale, hasta el jueves. Hasta dentro de un rato y hasta el lunes. Listo. Adiós. Hasta luego.